llega la hora de la verdad, toda la expectativa, todas las ganas. Si hay algo que seguramente puede tranquilizar al pueblo argentino, sería que vos le des tranquilidad. ¿Qué le podés dar a esta hora, a horas del debut en esta Copa del Mundo? Bueno, buenas tardes a todos. Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia del último mundial que no es fundamental el primer partido, más allá de que sí, es importante. Tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido, pero estamos bien, estamos tranquilos, vamos a afrontar un muy buen equipo que tiene grandes jugadores, pero estamos bien. Si la palabra es tranquilidad, bueno, esa, estamos confiados y creo que llegamos en un buen momento. Néstor Clivati, del diario La Opinión y del Espectador de Rafaela, ¿qué tal? Bueno, tu ciclo comenzó con cuestionamientos, pasó el tiempo y hoy te has convertido en un incuestionable, por lo menos para la gran mayoría. ¿Cómo fuiste gestionando todo este tiempo con estos contrastes, si se quiere, ¿no? ¿Y cómo llegás hoy al comienzo de este Mundial? ¿Te sentís más aplomado, más seguro? Esa sería un poco la cuestión que quiero indagar contigo. Gracias. Bueno, igual que el primer día, cuando asumí, no ha cambiado absolutamente nada por haber sido cuestionado después de haber ganado y ahora de volver a estar para iniciar un mundial. El equilibrio creo que es la palabra justa, seguimos estando de la misma manera, sabiendo que hacemos las cosas lo mejor posible, que intentamos lo mejor para la selección argentina, para nuestro país y eso te deja tranquilo. Más allá de cualquier resultado, la tranquilidad siempre la hemos tenido y te podría decir que estoy igual. Lógicamente que los partidos te va dando una cierta tranquilidad, la experiencia de haber jugado otros partidos, pero en cuanto al compromiso y la sensación creo que es la misma, idéntica, manteniendo un equilibrio. No somos más que nadie ni tampoco menos que nadie, esa es la realidad. Lionel, aquí, acá. Maxi Grillo para TNT Sports. Los que estamos en el día a día, me imagino que no vas a confirmar el equipo para mañana, pero quería igualmente preguntártelo y sobre todo saber cómo está el Dibu, si al menos se puede confirmar la presencia de él para mañana. Hace calor acá, ¿no? Sí. Terrible. Yo creo que Bielsa lo dijo ayer, de alguna manera ustedes se van a enterar del equipo, así que todavía no se lo dije a los chicos y se los diré esta tarde cuando haremos ya la última práctica. Emiliano está bien, está disponible para mañana, así que creo que si todo va como fue ayer y antes de ayer, creo que va a jugar. El resto del equipo o mañana o después del entrenamiento lo sabrán. Bueno, se ríen, son bravos. Acá, Leo. Hola, Leo. Oh, Martín, ¿estabas acá de que empezó? Sí, bueno. Perdona, es que la luz esa me tapa y no te veo. Bueno, Martín Palermo de Disport, no te hablo como periodista, sino como compañero que fuimos. Y bueno, mi pregunta es de esa época que compartimos lindos momentos en Estudiantes, si te imaginabas de esto, ¿no? ¿Qué me había imaginado, Martín? Me extraña. Qué alegría verte y me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntas. Mira, te emociona vos también. No lo había visto, la verdad. Y aparte él particularmente se comportó muy bien conmigo. Yo viví una época en Estudiante muy bonita, pero antes de esa época linda, yo estuve 3 o 4 meses sin jugar y fue uno de los que me abrió las puertas y con su alegría. Bueno, es un amigo del fútbol, Martín, te aprecio un montón. Gracias por estar. Y sabés lo duro que es esto, sabés lo lindo que es estar acá y lo duro que es, pero con mucho respeto, mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato del mundo y hacerlo de la mejor manera. Sé que los chicos se van a brindar al máximo y prometemos eso. Gracias, Martín. Lionel, Fede Bulos, acá, y Radio Continental, Bendita TV.
Dijiste que el equipo no lo vas a dar. Entendé que de este lado la ansiedad es total. Por lo menos saber si te inclinás a esta hora más por una línea de 3 defensores o de 4, y en tal caso si tiene que ver con la elección futbolística de tu parte o la línea de 3/5 es por los lesionados, jugadores que llegan no en óptimas condiciones. Bueno, no, siempre probamos variantes, en el anterior mundial también. Son situaciones que se pueden dar de inicio o durante el partido, o que el rival también te lo pueda proponer, y creemos que es importante que los chicos la puedan hacer. No va por el lado de si nos falta algún jugador o no. La hemos probado varias veces en esta semana, en la semana anterior, y aún no sabemos. Pero la esencia del equipo será la misma. Más allá de jugar con 3 centrales, 2 centrales o con 5 defensas, no cambiará. En principio la línea del equipo será la misma, pero sí es verdad que hemos probado todas esas opciones. Leo, ¿qué tal aquí? Alejandro Magdaleno de el diario Todo un País y Radio Dimensión de San Luis. Decías, previo al Mundial de Qatar es un juego, apenas un juego, y antes de venir para la Copa del Mundo hay que avisarle a la gente que va a ser difícil. Yo me niego a pensar que esto es solo un campeonato de fútbol. La FIFA organiza el mayor evento futbolístico, artístico, cultural, crisol de razas, credos religiosos. En una carpa. Sí. Muerto de calor. 45 días que el mundo parece estar en paz. ¿Cuál es tu mirada, Leo, desde el alto rendimiento? Ustedes son mensajeros mucho más allá del fútbol. Yo me niego a creer que sos un crack si la pelota pega en el palo y entra, y sos un burro si pega la pelota en el palo y se va afuera, en tiempos donde ya hay sorpresas en la Copa del Mundo. Gracias. Bueno, sigue siendo un deporte muy importante para nosotros, pero creo que nosotros, esta selección y los últimos años, hemos llegado a esta situación porque hemos descomprimido un poco esa famosa palabra de presión, de mochila, que yo creo que al final no vale nada, solo vale para que los jugadores salgan más presionados a la cancha. Y creo que eso fue uno de los pilares que nos ha llevado a poder jugar, que ellos puedan salir a la cancha y jugar tranquilo, porque al final, vaya como te vaya, mira, hemos ganado y ahora estamos acá. De la misma manera, la misma conferencia de prensa que antes de haber jugado con Arabia, de la misma tensión, la misma sensación de decir que porque eso es lo que nos hace falta. No presión, tensión, sentir algo adentro, como tienen todos los argentinos, pero lo importante es que después del partido, pase lo que pase, nos sintamos orgullosos, tranquilos, de que el equipo dio todo, de que el equipo juega lo que venía jugando, de que hay un rival siempre, más allá de que después la pelota pueda entrar o no, siempre quedarse tranquilo en cuanto a eso. Pero sí que creemos que sigue siendo un deporte, más allá de que es una Copa del Mundo, hay muchas cosas mucho más importantes que esta. De hecho, hoy estamos acá y no por ser campeón del mundo digo, bueno, ya está, ¿no? Hay que seguir compitiendo. Y eso creo que es lo mejor que ha hecho este grupo. Vamos a seguir dando la cara, vamos a seguir intentando poner las cosas difíciles del rival. Y eso no va a cambiar. Un poco ese es el objetivo nuestro. Lionel, aquí Augusto Raquijar de Canal 12 Chubut y Mega 98.3. Te pregunto por el protagonista que días atrás decías que con mucha humildad esperaba tu llamado para esta convocatoria y jugar este mundial, y cómo lo estabas viviendo al lado de él en esas charlas o en el trabajo futbolístico. Hablamos de Messi, cómo lo estás viendo. Nosotros en los ratos que lo vemos sonreír, disfrutar, y parte de esa intimidad también queremos recibir de tu parte para la tranquilidad de la gente, la cual indica que quiere saber cómo está Julián Álvarez por este tiempo a horas del partido. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya lo dije, lo de Leo. Creemos, no solo los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha. Quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte, siempre será así. No veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha. Y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado, y siempre para nosotros ha sido fundamental. Así que ahora lo será aún más, y se lo ve bien.
Y Juli, bueno, tuvo el problema ese en el tobillo, que ya saben, lo hemos estado cuidando para que llegue en óptimas condiciones y creo que sí, que está bien. Ha dado su fruto la recuperación, así que para mañana está disponible y es una opción más. Lionel, acá, Guido Berkovich para Urbana Play. En este segundo mundial tuyo como entrenador, agarrás a los... ¿Escucha bien? Sí, te escucho. Hola. Te escucho. Agarrás a los jugadores ya a fin de temporada, a diferencia del anterior. Quiero consultarte si, justamente por este contexto, empezar la máxima competencia, que es un mundial, y con las circunstancias de las lesiones, si es la vez que más difícil se te ha puesto para armar el equipo. ¿El equipo o la lista? El equipo del 11. El equipo puntualmente para mañana debido a todas estas lesiones que han tenido. No. Siempre he tenido dificultad por el nivel que tiene de jugadores la selección, más allá de que podamos tener algún jugador o lesionado, que ahora no es el caso, no hay ninguno, solo creo que vamos a ver hoy Nico Tagliafico si hace la parte con el grupo, pero en principio estarían todos. O sea que los lesionados ya no están. Así que nunca tuve inconvenientes en armar el equipo, o mejor dicho, el inconveniente que tuve es dejar afuera a algunos jugadores que son grandes jugadores. Pero al final, lo que siempre decimos, el equilibrio está por delante y jugamos con 11 y buscamos equilibrio. Y bueno, algunos se tienen que quedar afuera, pero en principio estamos bien. Hola, soy Djalminha de Casé TV, placer. Me traen todos los... ahora Djalminha, mira. Não vou tardar muito en español, habla en español. Claro, por supuesto. Não vou tardar muito em fazer a pergunta, senão morremos de calor aqui. Bueno, entonces solo quería desear toda a sorte del mundo para ti, papá. Y la pregunta lo dejo para Rafa hacerla. Qué grande, otro. Este sí que jugaba bien también. Martín jugaba mejor que vos, Vos hacías goles, pero aquel... Qué grande, Yalma. Sabes que te quiero mucho. Y esto es un compañero brasileño que hemos tenido. Mauro, tú, Donato. ¿Cuántos compañeros hemos tenido? Flavio, en el Deportivo La Coruña, famoso. Pero un gran amigo. Te aprecio un montón, ¿sabes? Y a mí me gusta que un brasileño hinche para Argentina. Así que un poco la rivalidad, mirá. Solo futbolística, y cuando no está Argentina, ¿por qué no pensar en que le vaya bien a Brasil? Es la realidad, porque yo sé lo que es tener un compañero brasileño y todo lo que hemos vivido y sé que ellos hinchan por nosotros, así que te quiero mucho, amigo, gracias. Entonces, profe, la pregunta es que Marruecos, mucha dificultad a Brasil, Ecuador también ante a Costa de Marfim, y tenemos más un encuentro en Sudamérica, África. ¿Cómo te parece, cómo te ves la escuela africana? Bueno, Argelia es un rival similar a Marruecos, juega bastante similar, tiene grandes jugadores, tiene un gran entrenador que lo conozco también y que hace jugar a su equipo muy bien. Y viendo el partido Brasil-Marruecos, creo que eso puede ser un buen ejemplo, no confiarse. Ya hemos visto también ahora España que no hay rival fácil. Por eso cuando uno se parece que pone a responder que no hay rival fácil, parece que el entrenador se pone play y responde siempre lo mismo, pero a nivel de selecciones han hecho mérito para estar en un mundial y el caso de Argelia es un caso que a nosotros nos preocupa porque es un buen equipo y tiene jugadores en grandísimo nivel, así que será una buena prueba, sabiendo que no es definitiva, pero que es importante. Coach, ¿Inglés? you know, just over here. Just how was the team? Just embrace Kansas City. How was it like the environment, especially with the weather? And how do y'all see Kansas City taking you to how far you want to go in this tournament? Bueno, esperábamos, acá hace calor hoy, pero esperábamos en los entrenamientos más calor. Está bastante bien por ahora el clima y a la hora del partido creemos que va a estar bien. La ciudad nos ha recibido muy bien y el centro de entrenamiento es fantástico, sinceramente un lugar increíblemente espectacular, así que agradecimiento también a la gente de Kansas City por habernos dado esa posibilidad, así que estamos muy cómodos, gracias.
Hola. Gracias, Nicolás. Juan Ballesteros, Telemundo. Hola, Lionel. Hablaste algo de Argelia y lo que te preocupa, por supuesto. ¿Con algún detalle más podés contarnos qué viste, qué sabés de Argelia, que es un rival que, como decías, ¿no? Complejo. Bueno, creo que ustedes también como periodistas lo habrán visto, habrán analizado que es un buen equipo, que tiene jugadores rápidos adelante. Y que según como quiera jugar en mitad del campo pueden tener buen pie y pueden tener mucho músculo, mucho físico, eso dependerá de lo que quiera su entrenador. Y ha jugado de las dos maneras, ha jugado con línea de 3, ha jugado con línea de 4. Bueno, eso dependerá mañana cómo quiera jugar Vlado y ya veremos. Pero en cualquier caso es un buen equipo. Es un buen equipo para tener cuidado, para respetarlo y que nos va a poner las cosas muy difíciles, seguro. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas. Aquí, hola, Matías Sartori, Deporte Argentino Plus, Media Sport Press. Recuerdo tus palabras en esa primera concentración, siendo técnico interino en Valencia con Pablo, donde siempre hablabas de sensaciones, de emociones. Vinieron luego los títulos y preguntarte sobre esas emociones, si es esta conferencia de prensa previa a un mundial el más emotivo quizás, lo veíamos a Otamendi recién, preguntarte si tiene una carga emotiva adicional que otras ediciones. No, mira, yo creo que va a pasar tiempo y ojalá, no sé si sigo acá o no, pero el técnico de la selección argentina siempre tiene que transmitir esta emoción. Es muy difícil que no la transmita, porque estás representando a tu país. Porque bueno, viendo a ustedes las preguntas que hacen, que son emotivas, sabiendo, bueno, todo eso yo creo que no va a cambiar por estar X años acá. No. La emotividad pasa por otro lado, no por la experiencia sentado acá. Estoy igual, como le dije a tu compañero de la primera vez, y creo que hasta peor. Me voy emocionando cada vez más y creo que es en relación a lo que uno va viendo, va generando y creo que eso es típico de nosotros, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura y está bien que así sea. La última acá. Lionel, ¿cómo estás? Acá Octavio Petrich para Relatores y la Televisión Pública Argentina. Hay técnicos que remarcan que es muy importante el tema de la solvencia defensiva, otros de la audacia ofensiva. Te quiero preguntar cuán importante es otro aspecto que tiene que ver más con el carácter, el temperamento, la personalidad, rasgos que este equipo ha dado muestras de que tiene, y vos cuánto lo valorás en este tipo de competencias. Bueno, sí que es importante. Nosotros eso lo llevamos dentro, lo tenemos incorporado. Sí es verdad que con eso solo no basta, tenés que, sobre todo, jugar bien. Nosotros somos un equipo que si no jugamos bien rara vez sacamos resultados. Podés, sí, alguna vez sacar algún resultado, pero si no jugamos como jugamos nosotros, no nos encontramos cómodos y sufrimos. Entonces no es solo la garra te ayuda a sacar en ciertos momentos del partido alguna solución, pero creo que es un cúmulo de cosas, pero la principal es intentar jugar bien, que es la que nosotros nos ha llevado hasta acá. Gracias, entrenador. Gracias a todos. Bueno, final de la conferencia de prensa del técnico argentino, mañana 22 horas, la verdad, frente a Argelia. Es la marcha del